Hola, hoy vamos a hablar sobre cómo podemos analizar si nuestra cuenta de AdWords está siendo bien optimizada, si le estamos sacando el rendimiento que queremos y así vamos a poder hacer una auditoría básica sobre el rendimiento de nuestras campañas de AdWords. Esta videoponencia está enmarcada dentro de las jornadas virtuales de Aenoa, que aprovecho para darles las gracias porque me hayan vuelto a invitar a dar una ponencia, en este caso una videoponencia. Mi nombre es Luis Rodríguez Cid, soy consultor de SEO y SEM en Marketing Web Consulting. Esta ponencia está dirigida a todo aquel que quiera analizar el rendimiento y preocuparse sobre si se está haciendo bien el trabajo de gestión de una campaña de AdWords, ya sea el dueño de un negocio, ya sea un consultor de AdWords, ya sea un supervisor de consultores de AdWords, etcétera. Como decíamos, veremos si le estamos sacando la rentabilidad que queremos, cómo es la evolución de nuestra cuenta publicitaria, de las campañas que contiene, y vamos a poder ver cómo identificar puntos sobre los que corregir y sobre los que mejorar. Veremos una serie de KPIs, bastantes KPIs. Vamos a empezar directamente por el CTR. El CTR ya sabemos que sale de una fórmula de división en el que se dividen los clics entre las impresiones. Cuantos más clics haya sobre impresiones, pues mayor será el CTR. Y bueno, si lo llevamos, por ejemplo, al ejemplo de un anuncio, pues cuantos sea el CTR, querrá decir que es más atractivo, ¿no? Lo podemos analizar tanto para anuncios como para palabras clave, como para extensiones y para más dimensiones, pero además de eso también lo podemos aplicar a diferentes niveles jerárquicos, desde anuncios, grupos de anuncios, campañas, incluso a nivel de la cuenta. Podemos verlo en una evolución en el tiempo como cualquier otra métrica y la debemos incluir en la tabla de métricas de cualquier informe, ya sea de palabras clave, de anuncios o de lo que sea. Las impresiones es el principio de cualquier estrategia dentro de AdWords. Si no tenemos esta métrica, si no tenemos impresiones, no vamos a poder tener ni clics, ni tasas de conversión, ni CTRs, ni nada. Con lo cual tenemos que generar impresiones. Si no las debemos de analizar el por qué. Bueno, pues a lo mejor no hemos elegido las keywords correctas, igual las pujas son muy bajas, igual estamos compitiendo por esa misma palabra clave desde diferentes grupos de anuncios, igual el nivel de calidad no es el correcto. Bueno, pues una vez hemos visto la métrica CTR, hemos visto la métrica impresiones, vamos a pasar ahora a otra muy diferente, que es la tasa de conversión, que es la relación entre las visitas que llevamos a través de AdWords, en este caso a nuestra landing, y las conversiones que se realizan. Conversiones, ya sabéis, que pueden ser ventas, pueden ser registros en un formulario, etcétera. Pero bueno, cuanto mejor sea la relación, esa división entre las conversiones que se consiguen y las posibles conversiones que tendríamos por las impresiones, por los clics que hemos generado, pues mejor será la rentabilidad de la campaña. Con lo cual esta métrica es súper importante. Debemos siempre pensar como cada KPI, cada métrica. En este caso, bueno, pues vamos a poder ver si estamos mandando el tráfico a la página de destino correcta. Si es de un servicio en concreto, no debemos mandarlo a la página de inicio. Sí, deberemos analizar si esa landing también está bien optimizada para conversión, no solo que sea la correcta, sino la correcta URL, sino que dentro de esa URL que ya podemos ver, pues sí, es esta la correcta ya, pero además tiene los elementos de conversión claros, efectivos, tenemos bien claras las llamadas a la acción. Bueno, pues eso hay que analizarlo. Quizá es más complicado porque en algunos casos dependemos de otros departamentos, pero quizá podemos ayudar mucho en decir, oye, no está muy bien elegida, pues a lo mejor la posición de determinada llamada a la acción y demás. La elección de las palabras claves, si estamos trayendo tráfico que no es cualificado, pues quizá la tasa de conversión se va a ver muy perjudicada. Y si no utilizamos negativas, pues con más razón. Si no estamos negativizando términos que no nos interesan, pues
disminuirá nuestra tasa de conversión. Una de las máximas que tiene que hacer que cumplir cualquier optimizador de campañas de AdWords es consumir el presupuesto que el anunciante está dispuesto a gastarse. Si no conseguimos gastar ese presupuesto, no conseguiremos impresiones, no conseguiremos clics, todo lo demás se verá perjudicado. Si no lo gastamos puede ser porque las posiciones no son correctas, porque las pujas son bajitas, porque no tenemos suficientes palabras claves identificadas, porque competimos entre diferentes grupos de anuncio y unos están llevándose el tráfico que no teníamos pensado y entonces dejan al grupo de anuncios que no esté consumiendo pues sin posibilidades de nada o porque la relevancia no es la correcta. El gasto es importante, pero el que se distribuya correctamente entre las campañas también es nuestra responsabilidad, la de los optimizadores de campaña, la de los gestores de campañas de AdWords. Si todas las campañas consumen correctamente lo que tenemos previsto, ya es algo que tenemos, una estructura que tenemos ya más o menos bien organizada. Pero si a este análisis le hacemos a nivel de grupos de anuncios es más complicado, porque al nivel de campaña es donde adjudicamos los presupuestos en la configuración, pero en los grupos de anuncio no, con lo cual es muy habitual que dentro de una campaña en la que hay varios grupos de anuncio, uno se esté comiendo todo el presupuesto y esté dejando a los demás sin presupuesto. Esto a veces lo solucionamos de diferentes formas, pero una solución habitual puede ser el sacar ese grupo de anuncios fuera para que no se coma todo el presupuesto de los demás. Siguiendo con cosas que tenemos que observar dentro del consumo de presupuesto, podemos ver si, por ejemplo, un grupo de anuncios está consumiendo mucho y aportándonos pocas conversiones. ¿Qué tal es la relación entre el consumo de presupuesto y las conversiones que nos aporta cada grupo de anuncios? En esta gráfica que os he puesto, por ejemplo, este grupo de anuncios está consumiendo un montón y no nos está aportando nada de conversión. Bueno, sí, nos está aportando mucho menos el nivel de conversiones. Este, por ejemplo, sí que está muy equilibrado. Estos, bueno, consumen pero no aportan nada. En función de esto tendremos que tomar decisiones. Tenemos que tener un número de anuncios en cada grupo que yo os aconsejo que como mínimo sean 4, o sea, más de 3 es un poco la norma que yo os aconsejo. Cuantos más haya, pues mejor nos lo va a valorar Google, por un lado, y por otro lado, pues podemos sacar conclusiones y podemos decir, uy, qué bien está funcionando este anuncio, vamos a hacer otro parecido a este, pero con una variación de una llamada un elemento de información. Cuantos más anuncios, no porque sean más en general, que también interesa que tengamos ya un mínimo de 4, sino que tendremos más información para poder optimizar. El nivel de calidad es súper importante. Cuanto mayor nivel de calidad tenga, por ejemplo, las palabras clave, nos va a aportar una posición mejor de los anuncios, nos va a permitir gastarnos menos en CPC y lo debemos de controlar, debemos de ponernos una columna dentro de las métricas de las palabras clave y lo debemos controlar. ¿De qué depende ese nivel de calidad? Pues Google te va a valorar bien si, por ejemplo, están muy alineadas las palabras clave que tú defines como anunciante con las palabras clave que llamamos términos de búsqueda que utiliza el usuario en Google, con la información que está contenida en el anuncio y con la información que se muestra en la landing. Si todo eso está muy alineado, tendremos un buen nivel de calidad y ya sabemos todas las ventajas que nos aporta tener un buen nivel de calidad. Otra cosa que debemos analizar, ¿está el gestor de AdWords utilizando correctamente las concordancias? Aquí tenemos lo que son las concordancias. Por cierto, esta presentación os la vais a poder descargar. Al final de la presentación tenéis el enlace. O sea que luego lo podéis leer tranquilamente cualquier cosa que está escrita aquí. Si usamos bien las concordancias, pues tendremos, por ejemplo, una influencia muy grande sobre el consumo del presupuesto o sobre la generación de impresiones. Si no conseguimos impresiones, quizás es que no estamos utilizando concordancias más o menos amplias, aparte de que a lo mejor no estamos utilizando las palabras correctas y demás que hemos dicho antes. O al revés, si por ejemplo nos estamos consumiendo el presupuesto pero sin conversión
que tenemos las palabras demasiado genéricas, nos entra tráfico sin control y demás, quizá debemos utilizar concordancias más cerradas o incluso negativizar intenciones de búsqueda que no nos interesan. Ya lo he comentado un par de veces antes, pero esta reflexión a mí me parece muy importante dentro del análisis de cómo se está gestionando una campaña de AdWords. Estamos compitiendo por las mismas palabras en diferentes grupos de anuncios. Esto nos hará encarecer los CPCs y nos hará muy, muy difícil la labor de optimización, porque quizá donde estamos optimizando nunca nos va a entrar el tráfico que esperamos porque nos está entrando por otro. Con lo cual, debemos evitar esto. ¿Cómo lo podemos detectar? Pues cuando no tienen impresiones un grupo o una campaña, quizá pueda ser esta la razón. En los informes de términos de búsqueda podemos leerlos y ver qué está entrando y quizá debemos de sacar conclusiones como, "Ay, pues esto tendría que entrara por aquí". Y también tenemos la herramienta de vista previa y diagnóstico de anuncio que nos puede dar una idea muy clara de por dónde entran ciertas búsquedas. Em, la posición de nuestros anuncios es muy importante porque va a determinar el que podamos conseguir tráfico y, por ejemplo, nos va a mejorar mucho la tasa de conversión. Además, la calidad del tráfico suele ser mucho mejor arriba que en posiciones 4 o 5 que quizá ya van de rebote, han preguntado en otras webs y demás. Y luego además, por otro lado, pues decir, la contra, digamos, de estar arriba, bueno, pues lógicamente que encarece el coste por clic. Pero yo en muchas campañas estoy viendo que esto puede ser una ventaja y esto una desventaja. Que la ventaja pesa más que la desventaja en la mayoría de las ocasiones. Ejemplo, hay una columna que podemos poner que normalmente ya está por defecto, pero que vamos a poder medirlo, cuál es nuestra posición con esa columna. Las extensiones de anuncio. Lleva Google un par de años insistiendo muchísimo en que las utilicemos. Cuanto más las utilices, mejores son los rendimientos de las campañas. A mí me ha parecido súper claro que en campañas que hace años no utilizaba casi las extensiones, bueno, o no las utilizaba, y ahora cada vez más. Y bueno, pues el nivel por ejemplo, de la posición de los anuncios mejora un montón. Dentro de la nueva herramienta tenemos dos secciones de extensiones, unas son las manuales y otras son las automáticas. Aquí tenéis todas, los enlaces de sitio, las de llamada, las de ubicación, las de precio, etcétera. Y luego es que para las tasas de conversión se nota también, os las recomiendo. Lo incluye dentro de la fórmula del ranking Google ya directamente, o sea que es como si no lo utilizo me estoy perjudicando yo solo. Usamos bien las palabras clave negativas. Aquí os dejo un enlace a un artículo sobre el uso de las palabras clave negativas, pero nos va a dar muchas ventajas, como no gastarnos el presupuesto donde no queremos, como mejorar las tasas de conversión, las podemos utilizar entre grupos de anuncio o debemos. Súper importante también el uso de las negativas. La rotación de anuncios podemos configurarlo para que los anuncios que mejor rendimiento tienen sean los que más salgan habitualmente. Esto sobre todo cuando una campaña ya tiene historial, súper importante. La relevancia del anuncio es un poco lo que ya decíamos antes. ¿Se adapta ese anuncio a lo que está buscando el usuario? Si es así, mejor relevancia, mejor nivel de calidad, etcétera. Nos vamos a fijar en ello, nos lo va a archivar, digamos, las métricas de Google en cuanto analicemos el CTR, el nivel de calidad y visualmente si todos los anuncios son iguales en diferentes grupos que están dirigidos a diferentes intenciones de búsqueda, malos si son todos iguales. Quizá no, seguro, debemos personalizarlos a las intenciones de búsqueda. ¿Estamos utilizando la estrategia de puja correcta? ¿Podemos utilizar la manual o podemos utilizar estrategias automáticas o automatizadas, mejor dicho, como las de CPA? Cuando el patrón de conversión es bastante ya estable, podemos delegar en Google el que nos consiga leads a determinado precio. O a lo mejor podemos decirle a Google, mira, ahora mismo lo que más me interesa es el maximizar las impresiones. Bueno, pues lo podemos automatizar. A mí me gusta sinceramente mucho la manual porque podemos llegar a unas
optimizaciones muy buenas, pero nos exigirá mucho tiempo de optimización. Si no le vamos a tener, quizá la manual o más acertado, con lo cual en cada circunstancia hay que valorar, pero debemos de utilizar la que más nos convenga en cada caso. Podemos segmentar desde muchas dimensiones, desde la dimensión geográfica, demográfica, podemos decir, solo me quiero dirigir a jóvenes mujeres, por ejemplo. Es que tenemos esa posibilidad, antiguamente solo lo teníamos en display, ahora lo tenemos también desde hace ya bastante tiempo en búsqueda. Pues debemos utilizarlo. ¿Se está utilizando? ¿No se está utilizando? ¿Se está utilizando bien o mal? Todo esto lo debemos de analizar al auditar una campaña o al estudiar si se está gestionando bien. La segmentación demográfica, hemos dicho hombre-mujer o edades, pero la geográfica, perdón, aquí pone demográfica, pero la geográfica también la debemos utilizar, súper importante. Tenemos desde país, región, ciudad, hasta incluso distritos. Tenemos también la posibilidad de hacer una segmentación geográfica, insisto que esto está mal, geográfica, a nivel radial, incluso a esta distancia de este punto. Temporal también, podemos analizar cómo están siendo los comportamientos de conversión, por ejemplo, los lunes o los jueves o a diferente hora. Tenemos dentro de la dimensión temporal tenemos desde día, semana, hora, año, etcétera. Incluso si definimos varios rangos temporales podemos ajustar la puja o incluso excluir para los rangos temporales que no nos estén dando rendimiento. Por dispositivo también es súper habitual últimamente el ajustar la puja al alza para los dispositivos móviles, siempre y cuando tengas una página adaptada a móvil bien y que en móvil, súper habitual el ajustar la puja en móvil para incluso también así buscar estar en mejores posiciones, porque en móvil es exagerado la diferencia de comportamiento cuando estés en posición 1 respecto a 3 y 4, por ejemplo. En escritorio también hay mucha diferencia, pero es mucho menos exagerada. Por ejemplo, el CP máximo se está optimizando bien. Yo, por ejemplo, me da una sensación de no tener atendida la campaña el tener estos mensajes naranjas de que por debajo de la puja de la primera página, si no tienes la puja para estar entre los primeros resultados, primeros me estoy refiriendo a 4 de AdWords, 10 de SEO y otros 4 de AdWords abajo. O sea, si no estamos ni siquiera en ese rango, es como no estar. Entonces, este mensaje naranja a mí me da la sensación de que quien está optimizando o no lo está haciendo con ningún criterio o es que no está optimizando. Muchas ayudas dentro de la herramienta de Google para poder optimizar. Tenemos simuladores, si damos a este grafiquito, o cuando nos sale la I también tenemos estas ventanitas de ayuda para saber en qué CPC nos podemos mover para estar dentro de la primera página o aparte podemos poner columnas que tiene Google para estimar entre la primera posición o entre los 4 primeros resultados y demás. Em, Debemos mirar el coste medio porque es el que nos da la visión más realista de lo que nos estábamos gastando por clics, porque el CPC que pujamos, el CPC máximo, realmente no es luego lo que vamos a gastarnos. En la media de CPC, el CPC medio, es donde sí vamos a tener esa información real. La implementación de etiquetas está siendo correcta. Tenemos etiquetas de analytics, de remarketing, de conversión y demás cosas, pero bueno, por no entretenernos. Tenemos la ayuda de una extensión gratuita de Chrome como es Google Tag Assistant, que nos puede decir cuáles están implementadas, dónde y si están bien implementadas. El coste por conversión, si a mí me dicen cuál es la KPI más importante, yo diría que me parece que cuánto nos estamos gastando por una venta o por un lead es como lo que define mejor el trabajo global que se está haciendo en una campaña de AdWords. Siempre la debemos tener en nuestros paneles de métricas y tenemos que trabajar porque sea cada vez menor. O sea, convertir mucho, pero a un coste bajito.
estamos mandando el tráfico a la landing correcta. Para mí, cada grupo de anuncios me gustaría que siempre esté enfocado a una intención de búsqueda y le mandemos a una landing que resuma esa información o que contenga esa información del usuario. Con lo cual, esa landing es la correcta y para preguntarte, "Yay, ¿cómo sé yo si es la correcta?". Pues mira, te voy a dar varias pistas. Responde la información de la landing a la consulta que está realizando el usuario. En esta landing se puede realizar la conversión que desea el anunciante. Em, ¿Crees que Google considerará que esta landing está optimizada como, por ejemplo, esperaríamos para SEO? Si esta landing ha respondido a estas 3 preguntas afirmativamente, sí puede ser la landing correcta. Si nos vamos a Display, por ejemplo, que esta ponencia, como habéis visto, ha estado muy dirigida a búsqueda, pero por ejemplo, un consejo para Display, los emplazamientos, debemos vigilarlos mucho, no podemos estar apareciendo en emplazamientos que no nos convierten o que directamente no nos interesan para nada, pueden ser de temáticas raras y demás. Entonces, vigila constantemente los emplazamientos en los que están apareciendo tus anuncios. Y bueno, no he querido hacerla muy densa la ponencia para tener una visión más o menos global. Si queréis profundizar en cada uno de estos puntos que hemos ido viendo, en este enlace vais a poder descargar la presentación, pero además vais a poder ver un artículo con explicación de cada uno de estos puntos. Espero que os haya parecido interesante la videoponencia y vuelvo a agradecer a Enoa que haya contado de nuevo conmigo para estas jornadas virtuales. Hasta luego.